En esta última sesión, que es una sesión muy novedosa de gestión de los pacientes con enfermedades crónicas y en concreto en la gestión de la hipertensión arterial, se nos ha comunicado pues el precio que tiene la hipertensión en este país, que es un precio muy alto, entre 1.500 y 3.000 millones de euros. Y se ha demostrado claramente cómo los pacientes que están mal controlados gastan casi entre un 15 y un 17% más que los pacientes que están controlados. La segunda ponencia ha versado sobre la microgestión de la consulta. Ha sido muy revelador el hecho de que siendo eficientes en el manejo de los pacientes en nuestra consulta y siendo claros a la hora de comunicarle exactamente la información que el paciente necesita, se puede incrementar el control de los pacientes y la eficiencia de la consulta, es decir, tener una consulta menos masificada y cuando el paciente llega a la consulta tenga todas sus pruebas realizadas y que el médico tenga en su mano la decisión final y no perder tiempo en una serie de consultas sucesivas en las que no puede decidir. Es decir, el médico tiene que tener los elementos para decidir y hay muchas consultas en las que el médico no decide porque no tiene todos los elementos de decisión. Eso incrementaría de una manera importante la eficiencia de la consulta y casi con seguridad, haciendo un buen equipo con enfermería, reduciría de manera importante las frecuentaciones a las consultas, es decir, el propio trabajo de la consulta. El primer bloque de mi ponencia tendrá una breve introducción para comentar cada uno de los apartados de la misma y nos centraremos en este primer apartado en lo que es la carga de la hipertensión arterial en nuestro país. Desde este punto de vista abordaremos los aspectos metodológicos que vamos a tener en cuenta a lo largo de todo el desarrollo de la ponencia, junto a los aspectos epidemiológicos que van a determinar posteriormente la carga económica de esta enfermedad para nuestro Sistema Nacional de Salud. En el segundo apartado nos vamos a centrar en describir los costes de la hipertensión arterial en España. Desde este punto de vista vamos a distinguir entre los dos tipos de costes fundamentales, que son los costes directos sanitarios y los costes indirectos sanitarios. Igualmente vamos a hacer especial énfasis entre la distinción entre los recursos sanitarios que consumen la hipertensión arterial, como también aquellos costes directos no sanitarios que son soportados por los pacientes. En cuanto a los costes indirectos, abordaremos el impacto que tiene la hipertensión arterial en las bajas laborales y en la pérdida de productividad en nuestro país. En este apartado tercero, como consecuencia de lo que hemos visto en el apartado segundo sobre la carga económica de la hipertensión arterial en España, nos vamos a centrar en estrategias diferentes a lo que es el coste del tratamiento o el coste de los recursos sanitarios. En este sentido vamos a abordar la importancia que tienen los estilos de vida y sobre todo el buen control del paciente hipertenso, ya que un paciente bien controlado va a suponer unos mejores resultados en salud y sobre todo una gestión más eficiente para el Sistema Nacional de Salud. Para finalizar la charla lo que haremos es sintetizar una serie de conclusiones y ideas de futuro para abordar de una forma más eficiente este tipo de pacientes. Se habló de microgestión, la microgestión que debe realizar un médico de familia o cualquier médico clínico en su tiempo y en la demanda de sus pacientes para conseguir mejores resultados en salud. Hablamos de entrevistas efectivas, de herramientas coste efectivas, hablamos de soluciones soluciones clínicas tomadas en el momento adecuado, en el momento justo, que repercutan en los resultados en salud que consiga el médico en su población. Lo que intentamos abordar es la capacidad que tienen los profesionales sanitarios, tanto el médico como la enfermera, de mejorar el control de la tensión arterial en base a la organización de las consultas. Es decir, que la organización de la consulta, la gestión del manejo de la hipertensión, tiene un impacto también sobre el control, no solamente los medicamentos, es un impacto adicional al de los fármacos.
Entonces, pues tener pues una buena consulta, tener indicadores de evaluación, tener un buen trabajo de colaboración en el equipo de salud entre la enfermera y el médico, hacer cribado de hipertensión arterial, gestionar bien las visitas, hacer consultas programadas, son actividades que mejoran el control de la hipertensión, además de los fármacos, y sobre todo que inciden en la adherencia terapéutica, puesto que uno de los grandes problemas para el control de la hipertensión es la falta de adherencia, porque la mitad de los pacientes no toman la medicación como se les prescribe. Entonces es uno de los elementos fundamentales que debemos incidir, ¿no? Y con estos aspectos organizativos se puede mejorar. Ese sería uno de los elementos. El otro es la farmacoeconomía, que es abordar los costes del tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, el mensaje es que el coste del tratamiento de hipertensión arterial no solamente es el coste del fármaco, el coste del fármaco es relativamente pequeño en relación a los costes globales, y tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar los costes de la hipertensión, pues también la aparición de las complicaciones, los ingresos hospitalarios, las descompensaciones, los días de trabajo perdido, las bajas laborales, incluso el coste de oportunidad, ¿no?, de dejar de hacer otras cosas cuando el paciente pues tiene que ir a la consulta o tiene que ir al hospital. En ese sentido, pues abordamos los datos que hay sobre costes de hipertensión en España. En atención primaria, 1 de cada 4 visitas se relaciona con la hipertensión, es decir, que realmente la hipertensión es la patología que más impacto tiene, puesto que el 50% de las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte y mortalidad, se relacionan con la hipertensión arterial. Y por tanto, pues, y más en época de crisis como estamos ahora, que hay que valorar mucho en dónde gastamos, en dónde invertimos, pues hay que ser eficientes, pero teniendo en cuenta no solamente el coste del fármaco, sino también el coste del mal control, ¿no? Es decir, las consecuencias que tiene una persona que está mal controlada.